Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según la necesidad de quien lo hace. Estas se diferencian en tres tipos: informativo, interpretativo y de opinión. El género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivar de ellas. En el género de opinión podemos encontrar dos tipos: el artículo de opinión y la columna. Como ya lo habíamos dicho antes, la columna periodística es un texto periodístico de opinión que tiene una periodicidad fija y un espacio preestablecido, elaborado por un solo autor que tiene una gran libertad a la hora de elegir el tema y la orientación de su texto. Por otro lado, el artículo de opinión es caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que, sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público, realiza una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. En el género interpretativo, su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita, como testigo cualificado de los hechos que relata. Este género se ha sido incorporado por el periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de la comunicación, como lo es la televisión o las redes sociales. En el género interpretativo podremos encontrar la crónica. La crónica periodística se considera un género interpretativo. Consideramos crónica la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informados. Como ves, nos encontramos de nuevo con un género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la entrevista. La crónica presenta, además, la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad, aparece con una determinada periodicidad, bien sea por el periodista que la firma o por la temática de que trata. En su mayoría de estas son de deporte. El género informativo tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Para el autor español Alex Irgelmo, son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite opiniones personales ni mucho menos juicios de valor. En el género informativo encontraremos tres formas, las cuales son la entrevista objetiva, el reportaje objetivo y la más conocida, que es la noticia. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. La noticia tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con el mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia. Cuando se dispongan a redactar una noticia, no deben pretender ser el más original o el más creativo, sino el más preciso, veraz y objetivo. El reportaje se pueden distinguir dos tipos de estos: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género interpretativo, como vimos anteriormente. El reportaje objetivo cumple en gran parte de las mismas funciones que la noticia, presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones personales o valoraciones del periodista. Si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que la diferencian de la noticia. La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa.
Tanto los periódicos como los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecer a sus lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran relevantes. Permiten al lector un acercamiento virtual, un conocimiento directo de aquellos personajes que le resulten interesantes, admirados, queridos, etcétera. Existen diferentes tipos de entrevistas, pero la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce como entrevista de personalidad. El periodista, en este caso, trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje entrevistado, comparte con sus lectores aquellos elementos más significativos de la conversación que ha mantenido con ese personaje.